Bienvenidos al módulo 2. Se llama Inteligencia Emocional, Autoconocimiento y Regulación Organísmica. Esta es nuestra cuarta clase del módulo 2 y sería clase 1. Sería nuestra cuarta clase, pero sería la clase 1 del módulo 2. ¿Cómo se llama? Se llama Autoconocimiento y Regulación Organísmica. Lo podemos ver en la diapositiva. Hasta ahora hemos visto el mapa de las tres fuerzas, la necesidad de Maslow, el sentido de Frank. En la clase pasada nos metimos en el consultorio con Carl Rogers, su enfoque centrado en la persona. Rogers decía que el cliente tiene una tendencia formativa, una sabiduría organísmica interna que sabe hacia dónde sanar. Pero como consultores, seguro que se preguntarán, ¿cómo accede el cliente a esa sabiduría cuando llega a sesión abrumado, confundido o disociado en su cuerpo? Aquí es donde entra Eugene Shandling con el focusing. El módulo 2 es precioso, pero tiene una trampa peligrosa. La inteligencia emocional, y como la conocemos, suele enseñarse, mejor dicho, desde el enfoque cognitivo-conductual o el coaching directivo. Controlar, tomar, gestionar las emociones como si fuéramos máquinas que se calibran. Para encararlo desde la postura humanista y de counseling, el giro lingüístico y existencial es radical. No hablamos de controlar, sino de habitar, escuchar la emoción. No hablamos de autorregulación, como si fuera una represión fría, sino como la capacidad de lograr la congruencia rogeriana, que es lo que siento, lo que pienso y lo que hago, todo está en sintonía. La emoción es un error del sistema que hay que corregir. Es la sabiduría organísmica que nos avisa cómo estamos interactuando con el mundo. Precisaremos dos clases que le permitirán procesar corporal y emocionalmente lo aprendido. Así que vamos a ver esta primera clase. Vamos a contar la historia. Como siempre le cuento al principio la historia para poder continuar el hilo de cómo va progresando la psicología humanística y vamos viendo las herramientas que nos van dando cada uno de los personajes que vamos presentando. De Carl Rogers a Eugene Shandling. De control de las emociones a la escucha del cuerpo. Esto es lo que nosotros vemos acá en la diapositiva. También se dice de la emoción a la sensación sentida. Ahora vamos a ver qué es eso, la sensación sentida. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que el futuro humanista aprenda a comprender las emociones de la fenomenología, pasando del intento de controlarlas a la capacidad de escucharlas y descubrir el mensaje que contienen. Entonces, vamos a seguir con la historia. ¿Se acuerdan dónde habíamos quedado en la clase anterior? Habíamos conocido a Carl Rogers. Descubrimos que las personas no necesitan que alguien le dijera cómo vivir. Necesitaban un espacio seguro, un lugar donde pudieran sentirse aceptadas, escuchadas, comprendidas. Rogers nos enseñó algo revolucionario. La persona posee dentro de sí los recursos necesarios para crecer. Pero antes de seguir con el próximo personaje de esta historia, quiero detenerme unos minutos porque seguramente todos ustedes han escuchado hablar de algo que hoy está muy de moda, que es la inteligencia emocional. En los años 90 apareció un psicólogo que hizo que el mundo entero comenzara a hablar de las emociones. Su nombre era Daniel Goleman. Su libro Inteligencia Emocional se convirtió en un éxito mundial y ayudó a comprender que las emociones no eran un obstáculo para pensar, sino una parte fundamental de nuestras vidas.
Gracias a él, millones de personas comenzaron a valorar la importancia de reconocer lo que sienten. Y eso fue un enorme avance. Pero vamos a decir que la psicología humanista hizo una pregunta distinta. Sin embargo, la psicología humanista quiso ir un paso más allá, comenzó a hacer una pregunta muy profunda. ¿Las emociones están para controlarlas o para escucharlas? Porque muchas veces la inteligencia emocional terminó interpretándose como la capacidad de controlar, regular o gestionar las emociones para funcionar mejor o tener éxito. Pero Roger ve las cosas de otra manera. Él decía, las emociones no son enemigas, son mensajes del organismo. No existen emociones buenas ni emociones malas. Todas cumplen una función. Tenemos una brújula organísmica. Ustedes ven acá, tenemos la mirada humanista, ustedes ven acá que tenemos el dibujo de una brújula. ¿Por qué? Porque es nuestra brújula organísmica. Los psicólogos humanistas decimos que las emociones funcionan como una brújula. Una brújula no decide el camino, simplemente nos muestra hacia dónde estamos. Nos muestra a dónde estamos, hacia dónde vamos, mejor dicho, a dónde estamos. Por ejemplo, la tristeza no habla de una pérdida. El miedo nos avisa de un peligro. La ira protege nuestros límites. La culpa nos invita a revisar nuestras acciones. La alegría nos señala aquello que favorece nuestro crecimiento. Les hago una pregunta para que ustedes piensen. Si hoy sienten tristeza, ¿significa que están funcionando mal? No. Significa que son seres humanos. ¿Y si sienten miedo, hay que eliminarlo? No. Porque muchas veces el miedo nos salva la vida. ¿Y el enojo? ¿Cuántos creen que el enojo es malo? Piénsenlo. ¿Es malo el enojo? Tenemos el gran error. El problema comienza cuando peleamos contra el mensajero. Es como romper el tablero del automóvil porque encendió la luz del aceite. La luz no es el problema. La luz está avisando que existe un problema. Esto es fundamental para ustedes porque si yo creo que ciertas emociones son malas, sin darme cuenta, voy a intentar quitárselas al cliente. Voy a escuchar. Estoy muy triste. ¿Y qué voy a responder? No estés triste, pensá en positivo, ya va a pasar, tenés que ser fuerte. Y sin querer, ¿qué hago? Acabo de invalidar la experiencia del otro. Entonces, Roger jamás haría eso. Roger habría dicho algo muy diferente. Contame esa tristeza. Quedémonos un momento con ella. Escuchemos qué intenta decirnos. Pero apareció alguien. Aquí apareció un hombre que llevó esta idea todavía más lejos. Se preguntó, si las emociones contienen tanta información, ¿cómo hacemos para escucharlas mejor? ¿Dónde están exactamente? ¿En la cabeza? ¿En los pensamientos? ¿En algún otro lugar? Su nombre era Eugene Chandler. Era filósofo, psicoterapeuta. Trabajó con Carl Roger en la Universidad de Chicago. Decidió investigar algo que nadie había investigado antes. Había pacientes que cambiaban profundamente y otros no. Mismo terapeuta, misma técnica, misma cantidad de sesiones, pero uno transformaba su vida y otros seguían girando alrededor del mismo problema. Entonces, Shendin se preguntó, ¿qué hace diferente a las personas que realmente cambian?
Grabó cientos de sesiones. No observó al terapeuta, observó al cliente. Y llegó al descubrimiento. Encontró algo maravilloso. Los pacientes que mejoraban hacían pausas. De pronto decían, espera, hay algo. No sé cómo explicarlo. Es como un peso acá. Déjame sentirlo. No buscaba pensar más. Buscaba sentir primero. Y así nació el focusing. Glendin llamó a ese proceso focusing. Poner el foco, o sea, poner el foco, pero no en la mente, en el cuerpo. ¿Cuántas veces alguien preguntó, ¿qué estás pensando? Muchísimas. Ahora, ¿cuántas veces alguien le preguntó, ¿qué estás sintiendo tu cuerpo en este momento? Casi nunca. El cuerpo habla. Lenin descubrió que el cuerpo sabe muchas cosas antes que la cabeza. La mente puede decir, estoy bien, pero el pecho está apretado, la garganta está cerrada, los hombros están tensos, y el cuerpo nunca miente. ¿Qué es la sensación sentida? Henry llamó a esto Felsense, en español, sensación sentida. No es solamente una emoción, no es un pensamiento, es una sensación corporal cargada de significado. Aunque todavía no podemos ponerlo en palabras, porque el significado está en el cuerpo cuando lo sentimos, pero no lo ponemos en palabras. Un ejemplo. La mente me dice, tengo miedo. Y el cuerpo dice, siento un nudo frío detrás del esternón. ¿Ven la diferencia? La mente etiqueta y el cuerpo, ¿qué hace? Experimenta. Hay una metáfora como para poder explicarle. Imaginen un lago. La mente observa únicamente las olas. El focus nos invita a sumergirnos unos metros debajo de las olas. El agua está tranquila. Y allí aparece respuesta que la mente sola nunca encontraba. ¿Recuerdan lo que decían Roger? La persona posee dentro de sí los recursos para crecer. Pues bien, Sherlin nos enseñó dónde encontrarlo. No solamente la mente, también en el cuerpo. Y así nuestra historia sigue creciendo. Pablo nos enseñó qué necesita el ser humano para desarrollarse. Frank nos mostró incluso en el sufrimiento podemos encontrar sentido. Roger nos enseñó cómo acompañar a una persona. Lienjin nos mostró dónde comienza verdaderamente el cambio. No comienza cuando pensamos más. Empieza cuando nos detenemos, cuando hacemos silencio. Si aprendemos a escuchar esa sabiduría silenciosa que el cuerpo conoce mucho antes que la mente. Bueno, yo quiero que piensen, quiero que cierren los ojos por un instante, dejen el cuerpo relajado, sentados como estén. Y vamos a pensar una sola pregunta. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo en este preciso momento? No busquen explicación, solo obsérvenlo. Bueno, vamos a hacer una práctica. ¿Qué es esta práctica que vamos a hacer ahora? Yo les voy a pedir que estén atentos, si están manejando, mientras están escuchando el video, si están haciendo otra cosa, no les va a servir. Yo los necesito acá sentaditos, prestando atención y prestándome el cuerpo de ustedes, por supuesto.
Vamos a hacer una parte práctica que se llama espacio focalización guiada. Así que les pido vamos a hacer la primera parte. Quiero que ustedes empiecen a cerrar los ojos. Antes de empezar, quiero recordarles que estamos en espacio de formación segura. Para este ejercicio, te voy a pedir que elijan una situación actual que les genere una incomodidad o moderada, leve o moderada. No elijan hoy su trauma más grande ni su peor crisis. Elijan algo cotidiano. Un malentendido con alguien, una pequeña frustración o un pendiente que les dé vuelta a la cabeza. Vamos a aprender a escuchar el cuerpo. Bueno, no sé si ya están listos. Vamos a hacer el primer paso que se llama despejar un espacio. Así que los veo sentaditos o acostados, no sé dónde estén en su lugar. Vamos, les invito a ponerse en esta postura cómoda. Si están sentados, los pies bien apoyados en el suelo, las manos descansando sobre las piernas. Y si les resulta natural y seguro, puede ir cerrando los ojos. Si prefieren dejarlo abierto, dejen la mirada perdida en un punto fijo del piso. Tome una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando suavemente por la boca, soltando el peso del día, el cansancio de la semana. Lleve la atención hacia adentro de ustedes mismos. Imaginen que están entrando a una habitación interna y observen cómo están hoy. Si hay muchos pensamientos, ruidos o preocupaciones, imaginen que lo reciben amablemente y lo invitan a sentarse un momento afuera de la habitación, prometiéndole que se van a ocupar de eso más tarde. Traten de crear un espacio limpio, despejado, aquí adentro. Para el paso 2, invitamos a la sensación sentida, que llamamos Felsense. Traigan a la mente una situación actual que les genere cierta incomodidad emocional de baja intensidad. No piense en el problema. Deje que el cuerpo muestre cómo se siente ese problema en el pecho, en la panza. Recuerden los detalles. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban? Pero presten atención. No se queden atrapados pensando en el problema ni buscando soluciones con la mente. Bajen la mirada interna hasta el centro de su cuerpo. Empecemos a pensar en la zona de la garganta, en el pecho, en la panza. Pensemos si están relajados las piernas, las pantorrillas, los pies.
Pensemos si están relajados los hombros, los brazos, las manos. Pensemos si está relajado el cuello, la cabeza, los ojos, los párpados, nuestra boca. Y volvamos a prestar atención a nuestra garganta, nuestro pecho, la panza. Ya la pregunta hacia adentro. ¿Cómo se siente todo este problema en mi cuerpo hoy? No respondan con palabras. Esperen a ver qué aparece físicamente en esa zona del pecho, del estómago o la garganta. Ahora vamos a buscar un símbolo a eso que sentí. Se llama encontrar a un asidero. Un asidero. Han, se le dice. Se aparece una sensación difusa, un cambio de temperatura, una tensión. Quédense ahí, haciéndole compañía de manera amable, como quien acompaña a un amigo. Busquen una palabra, una frase, una imagen que encaje con eso que están sintiendo físicamente. ¿Qué palabra, frase, imagen surge de esa sensación? ¿Es pesada, rugosa, caliente, apretada? Vayan y vuelvan entre la palabra y la sensación corporal hasta sientan que esa palabra que le pusieron encaja perfectamente. ¿Es un nudo apretado? ¿Es un bloque pesado? ¿Se siente como un vacío frío? ¿O tal vez como una vibración inquieta? Dejen que la palabra surja de la sensación misma, no desde la lógica. Ahora hacemos el paso 4 que se llama resonancia, que es el cambio físico, el felt shift. Les invito a hacer una pregunta interna a la sensación. ¿Qué necesita esto de mí? O tal vez, ¿qué es lo que hace que esto se sienta tan así? Observan que hay un pequeño alivio corporal, un suspiro, una relajación. Y agradezcan a su cuerpo. Una vez que tenga la palabra y la imagen, o la imagen, puede ser una palabra o una imagen, pruébenla. Diga esa palabra internamente y mire si su cuerpo asiente. Pregúntense, ¿es realmente un nudo apretado o más bien algo pesado? Vayan y vuelvan entre la palabra y la sensación física hasta que sientan que encajan perfectamente. Cuando encuentren la palabra justa,
es posible que sientan un pequeño suspiro o un leve alivio en el cuerpo. Vamos en el quinto paso, que vamos a interrogar la sensación. Ahora, con mucha delicadeza, háganse una pregunta a esa sensación. Pueden preguntarle internamente, ¿qué es lo que hace que esto se sienta tan así? O, ¿qué es lo peor de todo esto para mí hoy? O simplemente, ¿qué necesita esto de mí? Quédense escuchando al cuerpo, esperando la respuesta de forma de un cambio físico, una emoción o un nuevo darse cuenta. Y entramos al sexto paso, es recibir y agradecer. Sea lo que sea que haya aparecido, aunque sea un cambio muy pequeño o muy sutil, recíbanlo con gratitud. Denle las gracias a su cuerpo por haberle mostrado cómo guarda esta experiencia. Díganle a esa sensación que esto es un proceso, que la registran, que van a volver a visitarlas más adelante. De a poco vayan tomando una respiración más profunda. Inspiramos y exhalamos. Calentando otra vez con el peso de su cuerpo en la silla. Escuchando los ruidos del salón donde te encuentras. Y cuando sientas este momento, a tu propio ritmo, puedes ir abriendo los ojos. Abre los ojos en silencio y anota tu cuaderno las palabras clave o dibuja la metáfora de lo que vivieron. Pueden estirarse, puedes estirar los brazos, puedes estirar las piernas, puedes hacer movimiento en el cuello suave, los hombros, la espalda, todo, para volver con ese nombre, ese asidero que encontraron. Y ese agradecimiento que el cuerpo le haya mostrado algo que no sabían que tenía. Le voy a pedir que anote las claves, palabras clave, metáforas, o incluso pueden dibujar la sensación. ¿Esto qué hace? Evita que la mente racional borre la experiencia corporal. Yo les voy a invitar después que anótenlo en la próxima clase. Me gustaría que compartan el asidero que encontraron o qué es lo que sintieron, si hubo alguna sensación. Si no estuviera atento ahora, pueden ver de vuelta el video y esta parte volverlo a hacer. Quisiera saber cómo fue el proceso físico. Algunos dicen, por ejemplo, sentí un bloque de cemento y al final se aflojó. Yo necesito eso, no necesito que me cuenten el problema que le apareció. Bueno, si lo quieren contar, me lo van a contar.
Yo quiero saber si encontraron la palabra en la cual se sintieron cómodas para ponerle un nombre, porque a veces nosotros sentimos cosas pero no le ponemos nombre. Al no ponerle nombre no sabemos qué es. Pero recuerden que eso no necesita lógica, no necesita mente, necesita sentimiento. La sensación sentida, por eso se llama así. Entonces tratemos de que esa sensación tenga un nombre para reconocerla la próxima vez que lo encontremos. O la sintamos, va. La próxima vez que la sentimos vamos a decir, yo siento tal cosa, es tal cosa. Por ejemplo, si siento un vacío, bueno, ya siento este vacío de vuelta. O dolor de estómago, siento una revolución, que yo, cualquier nombre que te le quieran poner, van a decir, sí es una revolución porque mi cuerpo siente tal cosa. Ahí van a ir conociendo esa sensación sentida, van a ir comprendiendo aún más las emociones de cada uno. ¿Y eso qué es? Un autoconocimiento. Y este autoconocimiento como consultor, ¿qué me sirve para mí? Es para perderle miedo a las propias zonas oscuras e incómodas que nosotros tenemos adentro. Bueno, yo le voy a mandar un PDF donde va a haber un práctico experiencial, que quiero que lo hagan, y cuando me lo puedan mandar, van a responder algunas preguntas, lo van a hacer, espero que lo puedan escribir, y lo voy a leer yo sola, por supuesto, me lo pueden mandar, lo voy a leer yo sola. Es un trabajo para ver cómo se van sintiendo en este paso que es el focusing. Hay una frase de Shendlin que resume todo el espíritu del ejercicio. Dice, lo que se siente cambia. Lo que permanece inconsciente permanece igual. Pero cuando una sensación es escuchada con respeto, comienza naturalmente a transformarse. Por eso es muy lindo que podamos hacer el focusing cada tanto en nosotros mismos para poder escuchar esa sensación con respeto, aceptarla, porque a veces hay sensaciones que nosotros no las aceptamos. Entonces tenemos que aceptarla, agradecerle por haberse presentado, ponerle un nombre a esa sensación, y ahí es donde comienza a transformarse. Bueno, yo ahora después, cuando cuando le envíe la grabación, le voy a enviar también el PDF, que es una actividad. Por eso en esta semana no le pido que estudien, le pido algo más difícil, que se escuchen. Porque un buen consultor o psicólogo humanista aprende primero a escuchar su propio mundo interior antes de acompañar al de los demás. Así que la próxima clase, quienes desean compartir su experiencia podrán hacerlo con espacio de respeto, confidencialidad y aprendizaje mutuo. Es muy lindo escuchar al compañero cómo fue la vivencia de cada uno. Bueno, yo ahora voy a pasar a otro tema. Vamos a hablar lo que es la Gestalt, por supuesto. Aprendimos algo muy importante. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora vemos que Marlowe nos enseñó que el ser humano necesita desarrollarse, que Frank nos enseñó que necesita encontrar un sentido. Roger nos enseñó que la persona necesita ser comprendida y Shendlin descubrió que también necesita escuchar nuestro cuerpo. Pero todavía quedaba una pregunta enorme. ¿Qué hacemos cuando una emoción quedó atrapada? ¿Qué pasa cuando algo nunca pudo decirse? ¿Qué ocurre cuando una despedida jamás ocurrió? ¿Qué hacemos cuando ese cuerpo guarda conversaciones que nunca pudieron terminar?
¿Qué hacemos cuando alguien sigue peleando con un padre que murió hace 20 años? O con una pareja que ya no está. O con una versión de sí mismo que nunca pudo perdonar. Y aquí apareció otro gigante en la psicología humanista. Su nombre era Fritz Perls. Entonces, voy a comenzar este otro cuento que es la historia de Fritz Perls, un niño curioso. Fritz Perls nació en Berlín, Alemania, en 1893, y curiosamente, de chico, no era el alumno perfecto, era inquieto, discutía con los profesores, no soportaba las reglas rígidas, sentía que la escuela quería fabricar personas iguales, mientras muchos aprendían a repetir. Él quería comprender. Cierta rebeldía lo acompañó en toda la vida. Vivió 2 guerras, conoció el miedo, la persecución, la pérdida. Como muchos intelectuales judíos de su época, tuvo que abandonar Europa para salvar su vida. Pasó por Sudáfrica, luego llegó a Estados Unidos. Con el paso del tiempo estudió medicina, trabajó como neurólogo y psiquiatra y comenzó a atender personas. Pero había algo que lo incomodaba. Veía que pacientes que hablaban durante años seguían igual. En aquella época, la gran figura de Freud. Perls admiraba muchas de sus ideas. Incluso estudió psicoanálisis, pero poco a poco comenzó a hacerse preguntas. ¿Será suficiente hablar del pasado? ¿Y el presente? ¿Y lo que está sintiendo ahora? ¿Por qué analizamos tanto y sentimos tan poco? Después llegó la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó destruida, millones de personas perdieron todo, y Perls volvió a encontrarse en la misma realidad. Personas llenas de dolor, pero incapaces de sentirlo realmente el dolor, incapaces de sentirlo. Entonces empezó a construir una terapia completamente distinta. No quería que el paciente solamente recordara, quería que viviera la experiencia, que sintiera, que descubriera, que tomara conciencia. Y así nació la terapia Gestalt. Gestalt. La palabra Gestalt significa forma completa o totalidad, porque para Perls una persona no puede entenderse por pedazos. No somos solamente pensamiento, no somos solamente emoción, no somos solamente cuerpo, somos un todo. Perls comenzó a hacer una pregunta muy sencilla, una pregunta que cambió la psicoterapia. En lugar de preguntar, ¿por qué sos así?, preguntaba, ¿qué está pasando con vos ahora mismo? Para Perls, el pasado importa, claro que importa, pero el cambio ocurre en este instante, en este cuerpo, en esta emoción, en esta respiración, en este momento. Perls observó algo muy interesante. Muchas personas sufrían, no por lo que había ocurrido, sino por lo que había quedado sin terminar. Una despedida, un perdón, un abrazo, una conversación, un duelo, una palabra jamás dicha. Eso quedaba abierto, como una canción que nunca termina, como una puerta que nunca se cerró. Entonces intentó una de las herramientas más conocidas de toda la psicología humanista, la silla vacía. No sé si alguna vez han escuchado mucho la silla vacía, una de las terapias, una de las herramientas de la terapia Gestalt. Una silla aparentemente vacía, pero está llena de significado. Allí, ¿quién podría sentarse? El padre, la madre, la pareja, un hijo, incluso parte de uno mismo. Porque muchas veces la conversación más importante en nuestra vida nunca ocurrió. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a unirse? Roger nos enseñó a escuchar
Henry enseñó a escuchar el cuerpo y Perry nos enseñó a darle voz a aquello que el cuerpo viene guardando desde hace años. Perry decía una frase que resume toda su filosofía. Pierde la cabeza y vuelve a tu sentido. Es decir, deja vivir solamente tu pensamiento. Empezá a sentir verdaderamente lo que te está ocurriendo. Y allí comenzó a observar algo que llamaba mucho la atención. Las personas hablaban muchísimo, pero seguían sufriendo igual. Entendían racionalmente su problema, pero emocionalmente seguían atrapadas. Entonces empezó a preguntarte, si el problema no fuera entender, si el problema no fuera experimentar, si la emoción necesita terminar aquello que quedó abierto, y ahí recién aparece la Gestalt. Per tomó una palabra alemana muy antigua, Gestalt. Esta palabra significa forma, figura, totalidad. Pues la utilizó como un significado muy especial. Decía que nuestra mente necesita cerrar experiencia, como cuando una canción queda interrumpida, como una carta que nunca enviamos, como un abrazo que nunca dimos, como un perdón que nunca llegó. Todo eso queda abierto y lo abierto sigue ocupando energía. ¿Alguna vez le pasó que después de discutir con alguien horas más tarde, seguían teniendo la conversación en la cabeza? Pensaba, ¿le tendría que haber dicho esto? ¿Por qué no le contesté aquello? Eso es una gestalt inconclusa. La pregunta era, ¿cómo ayudamos a cerrar aquello que nunca pudo cerrarse? Y así nació una de las herramientas más conocidas de toda la psicología humanista, la silla vacía. Incluso lo podés hacer vos. No hace falta que la otra persona esté viva. Si no te quedó algo inconcluso para hablar con la otra persona que no está, o no la puedes ver, o no te tratas, o murió, o no está en este plano, un padre, una madre, una pareja, incluso puede ser una conversación con uno mismo. A veces es importante, porque a veces necesitamos decirnos cosas, nos ocupamos, tal vez. Y vos tendrías que haber dicho tal cosa, no le decimos a la silla vacía. ¿No ves, Marcela? Vos tendrías que haber dicho esto. Tendrías que haber actuado de otra manera, esto, el otro. ¿Mm? Entonces yo le voy a decir a la silla vacía todo lo que le tengo que decir a Marcela. Luego me pongo en lugar de la silla vacía y como la Marcela a la que yo le hablé me va a ir respondiendo. Todo lo que salga del corazón es lo que me va a decir a mí. Bueno, es importantísimo eso, porque es como que cerramos un ciclo, cerramos un algo que nos quedó en el aire, algo inconcluso. ¿Ah? Entonces, ¿para qué sirve esto? No sirve para actuar, no sirve para dramatizar, ¿sirve para qué? Para expresar, completar, integrar, despedirse, reorganizar la experiencia emocional. Yo he tenido varias sesiones de silla vacía. Una de las sesiones es principalmente una mujer que hacía como 40 años que había muerto el padre, pero ella no se pudo despedir. Y quedó a eso, que nunca se pudo despedir, que nunca se pudo despedir. Y a través de la terapia de la silla vacía, encontró ese consuelo, vamos a decir, porque ella le habló al papá, después se puso en lugar del papá hablándose a ella. Y dijo muchas cosas que hasta terminó llorando porque cuando salen cosas del corazón como respuesta, es la respuesta que necesitamos escuchar o la respuesta que necesitamos para poder concluir, vamos a decir, ese tema, ¿no? Porque como que un tema que quedó abierto, que nunca se va a cerrar si no lo hacemos.
Y es muy importante eso. Sería muy bueno que ustedes lo experimenten. Bueno, hoy aprendimos dos cosas enormes. Lenin nos enseñó a escuchar aquello que el cuerpo sabe. Pero no enseñó a terminar aquello que el corazón dejó pendiente, porque una emoción escuchada se transforma y una emoción ignorada permanece. Eso, en gran parte, la psicología humanista ayuda a las personas a volver a encontrarse consigo mismas. Hagan el ejercicio. Yo le voy a mandar un PDF que se llama Ejercicio Vivencial, la silla vacía con uno mismo, donde le voy a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a centrar a la persona en la silla y vamos a encontrarnos con una parte de nosotros mismos. Así que háganlo bien. Se sienta una silla y enfrente ponen una silla vacía. Piensen en un momento una parte usted con la que suele entrar en conflicto. Puede ser el niño o la niña que todavía guarda un miedo. Puede ser la persona insegura. Puede ser el perfeccionista que nunca está conforme. Puede ser la parte que siempre se critica. La parte que tiene miedo de equivocarse. La persona que postergó un sueño. O incluso el yo de hace algunos años atrás. Coloquen esa silla frente a ustedes, imaginen que esa parte está sentada allí. No intenten actuar, simplemente permitan que aparezca. Respiren profundamente, comiencen el diálogo. Van a decir muchas cosas que ni siquiera sabía que tenían adentro. Déjense libremente, no piensen mucho, solamente díganle todo lo que tienen que decir. Respiran profundamente y comienza el diálogo. A mí me gustaría que anotaran después cómo se sintieron para compartir en la próxima clase, porque es importante lo que siente cada uno. No hay problema, sino cómo se sintieron después. Una vez que le digan toda la silla vacía, respiran, se sientan en la silla vacía y dejen que salga todo lo que le quieran decir a ustedes mismos, que salgan las palabras solas. Van a encontrar muchas respuestas que ni siquiera sabían que la tenían. Después respira nuevamente y vuelve a sentarse en la silla donde estamos nosotros mismos, en la primera silla que estábamos sentados. Y ahí pueden agradecer a ese yo que no hizo una respuesta. Una recomendación, siempre digo, anoten cómo se sintieron. Inclusive también pueden dialogar pueden hacer dos. Puede ser esto con lo que ustedes tienen adentro, como yo le decía, el inconcluso yo de hace unos años, la persona que postergó un sueño, todo esto que yo le nombré, o también puede hacer el yo consultor, el yo counselor. ¿Qué desea llegar a ser? Y este enfoque suele ser muy enriquecedor porque no se centra únicamente en el conflicto, sino también en el crecimiento personal y profesional de cada uno. Por ejemplo, dice, yo actual, tengo miedo a no estar preparado para acompañar a otro. Y yo le hablo al consultor del futuro, que está la silla vacía. Entonces yo me siento en la silla vacía y dice, yo también tuve ese miedo, lo importante no es saber todas las respuestas, sino aprender a estar presente para las personas, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Bueno, fíjense que ponemos la silla donde nos sentamos yo actual y en la silla vacía vamos a poner el yo consultor del futuro. ¿Mm? Bueno, y acá vamos a hacer el cierre. Recuerde que la silla vacía no busca ganar una discusión con una parte de nosotros, sino escucharla. Muchas veces la parte que criticamos, rechazamos, no intenta hacernos daño, intenta protegernos de la única manera que aprendió. Cuando la escuchamos con respeto, comenzamos a integrarla en lugar de seguir luchando contra ella. Fíjense que
este ejercicio conecta con todo el recorrido que venimos haciendo. Marlon con su potencial, Frank con el sentido, Roger con la aceptación, Remdin de escucha interna y Pearl integración en las partes de uno mismo. Este es el cierre para esta clase. Yo después le paso el trabajo práctico integrador. Yo ya les dije que son 2 prácticos, que la sensación sentida, que van a hacer focusing. Después van a hacer el otro práctico también, que es la silla vacía. Bueno, espero que les haya gustado estas nuevas herramientas, que la puedan disfrutar, que puedan crecer ustedes para poder conocerse uno mismo, para poder acompañar al otro. Así que los espero el próximo martes a las 11 horas Argentina y gracias por haber presenciado este video. Un saludo. Chao.